tema de el libro mayor, bueno, el libro diario y el libro mayor. Entonces, ahora vamos a ver el balance de comprobación. A ver, vamos a ver. O sea, ya queda lo último realmente, que es el balance de comprobación. La clase anterior habíamos visto sobre el libro mayor, que el libro mayor viene a ser un registro en el que se anota en forma separada, clasificada e independiente todas y cada una de las cuentas que se presentan en el libro diario. Esta mayorización, como se le denomina, es el acto de trasladar todas las cuentas del libro diario hacia un libro mayor con sus respectivos valores. Habíamos dicho que en este procedimiento los valores que se registraron en el debe de una cuenta en el libro diario general se trasladan al debe de la misma cuenta en el mayor general. Lo mismo ocurre en las cuentas registradas en el haber. Entonces, la forma más sencilla, habíamos visto que para efectos didácticos es la mayorización en T y que las empresas igual existen en la práctica, usan una información y un mayor general ampliado, donde se usa la forma de folio o de tarjeta, que en su contenido tiene el nombre de la cuenta, el código de la cuenta, la fecha, el detalle o descripción del registro, la referencia, los valores del debe y los valores del haber, y finalmente el saldo, que eso habíamos visto que es muy importante. Donde está el mayor valor, ahí se registra el saldo. Habíamos visto que el saldo de la cuenta es el valor que presenta una cuenta en una fecha dada y se le conoce con el nombre de saldo. Viene dado por la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber de la correspondiente cuenta, y el saldo puede ser deudor si la suma del debe es mayor que la del haber, y puede ser acreedor si la suma del debe es inferior a la del haber. También puede haber un saldo nulo si el valor de ambos lados, tanto del debe como del haber, coinciden. En cualquier fecha en el libro mayor se cumplirá que la suma de los saldos deudores coincidirá con la suma de los saldos acreedores, y además el valor total de las sumas del debe será igual al importe total de las sumas del haber. Entonces, habíamos visto, como les estoy compartiendo, la mayorización, y el siguiente paso viene a ser el balance de comprobación. El balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas, estas sean deudor o acreedor. De esta forma, permite establecer un resumen básico del estado financiero. Este balance de comprobación es llamado también balance de sumas y saldos y viene a ser un conjunto de cuentas cuyos nombres aparecen en el libro mayor y permiten comprobar si el pase de los asientos del diario al mayor se han hecho correctamente y si la suma de los saldos deudores y acreedores del mayor coinciden entre sí. Entonces, el objetivo del balance de comprobación precisamente es comprobar o verificar si los importes de ambos libros diarios y mayor cumple los objetivos, es decir, si resume la información que el libro mayor da en detalle, si verifica la exactitud de los cargos y abonos mayorizados, si prepara los saldos al final del periodo contable para determinar los estados financieros, si comprueba si los asientos están debidamente registrados en cuanto a los principios de la partida doble, es decir, que no hay deudor sin acreedor, si expone la comprobación de la totalidad de los asientos anotados desde el principio del inicio hasta el final del periodo, y en sí viene a ser la hoja de trabajo que se elabora en contabilidad con la finalidad de verificar la exactitud de los registros contables, hacer las correcciones necesarias en el momento más oportuno y llevar a cabo los ajustes correspondientes y ordenar la información para presentar los informes y los estados financieros, los cuales son importantes. Entonces, este estado de resultados lo que permite es identificar todos los saldos. Entonces, si tenemos caja, debemos sumar
Debemos identificar el saldo, la suma del debe y del haber y el saldo. El capital social, que era otra de las cuentas, el banco, que era otra de las cuentas, equipos de oficina, muebles de oficina, ventas y accesorios, que por ejemplo aquí nos sumaba 1029, en el balance de comprobación debe ser igual, en el haber, servicios prestados igual 567 en el haber, costo de ventas 455 en el debe, inventarios de repuestos y accesorios 455 en el haber. Entonces, aquí hay un valor, una diferencia de 380 y eso me parece que es en el valor de bancos porque debe cuadrar. 9,280. Entonces, ¿qué es lo que hace el balance de comprobación? Banco. Aquí me hace falta una cuenta que se llama gasto arriendo. Ya la identifiqué. Porque el balance de comprobación debe cuadrar tanto en sumas como en saldos. Era gasto arriendo. Y es el valor en el debe 380. Ya. Y acá me hace falta también una cuenta que es gasto arriendo. 380 en el debe. Y saldo 380. Ustedes pueden darse cuenta que el valor está cuadrado en donde dice total. ¿Sí? ¿Qué hace este balance de comprobación? Es la hoja de trabajo para elaborar los estados financieros. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Licenciado, una pregunta. Eso de ahí, lo que da el cero es la diferencia, ¿verdad? Claro, si vieron ustedes que no me cuadraba, entonces lo que hice es restar el debe y el haber y ver cuál valor era el que me estaba fallando. Entonces ahí le identifiqué rápido, pero porque son pocas transacciones. Ya en una contabilidad más amplia, o sea, realmente hay que tener mucho cuidado en la mayorización, porque si se nos queda un valor, nos descuadra y no vamos a poder comprobar fácilmente. Siempre tiene que quedar cero, licen, para que esté bien, Claro, ¿o la no? diferencia, a ver, ustedes ven que el debe y el haber es el mismo valor, entonces la diferencia entre los dos va a ser cero. Entonces siempre debe quedar en cero. Ya, licen, gracias. Ya. Otra pregunta. Dicen, en el deber igual hay que poner activo, patrimonio, pasivo, así de cada cuenta, Ya. identificar. Esto es una ayuda. Bueno, el balance de comprobación es una hoja de trabajo para elaborar los estados financieros. Entonces yo les he puesto aquí la naturaleza de cada cuenta, solo como guía. No deben poner ustedes en la tarea eso. Porque al identificar las cuentas como activo, patrimonio, pasivo, ingresos y gastos, todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio van a ir en el balance general, mientras que las cuentas de ingresos y gastos van a ir en el estado de resultados. Entonces, si ya no hay preguntas aquí, vamos a ir Profe, a yo tengo una pregunta. ¿Por qué está diferente el valor del haber y el deber y el valor del debe? no son diferentes, Es lo mismo, ¿verdad? son lo mismo. De hecho, esa es la comprobación de que está bien hecho, que la Es suma que está mira en la el mismo comprobación. valor y en los saldos el mismo valor.
Profe, y en el balance de comprobación no separamos así como en los otros balances, por ejemplo, activos, pasivos, patrimonio, sino enlistamos todas las cuentas que tenemos. A ver, vuelva a repetirme la pregunta. Si no separamos así como por activo, como un título, activo, caja, muebles de oficina, sí, luego pasivo, sino que solamente enlistamos todas las cuentas que se han mayorizado. Sí, ya vamos a ver, ahorita tenemos el listado de las cuentas y ya vamos a ver cuál es el formato del balance general y del estado de resultados. Ok. Eso es lo que justo quería compartirles. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Verá una preguntita sobre el deber. En el deber dice que son 11 test, dice que ahí nos ayuda, pero solamente, o sea, no salen las 11 test. No hay ¿Sale? problema. 11 test. En el libro, bueno, en este caso serían 11 cuentas. Ya, y en el deber dice que deben ser 8. Ajá. Ya, si te salen 11, póngale en las 11. Las 11. No salen las 11. Me refiero a que dice que deberían salir 11, pero solo salen 8, no hay problema. Sí, no hay problema, mientras esté todo cuadrado. Ah, ya. Listo, ingeniera, gracias. Ya. Entonces, el Ingeniera, balance- una pregunta, disculpe. En el deber de comprobación del libro mayor, ahí mandaron cómo hacer esas cosas, pero yo lo hice diferente porque no se me abría esas cosas que enviaron. ¿Hay algún problema que no se les haga con el modo que mandan en el instituto? tiene que usar los formatos que están en la plataforma. Porque sobre eso es lo que se les ha enseñado. Y si no asistió a la clase anterior, usted puede verificar la grabación y ahí puede igualarse, ¿no? No, o sea, sí, yo veo lo que enviaron ahí, por mí no. No le entiendo la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta, licenciada, disculpe. El parcial, ¿dónde iría en el anterior cuadro? En la mayorización ni en la comprobación no vamos a tomar en cuenta el parcial, solo en el libro diario. Ni en el trabajo de investigación, disculpe. ¿Perdón? ¿En el trabajo de investigación tampoco va lo del parcial? No, es solo en el libro diario, nada más, no en el mayor general ni en el balance de comprobación. Muchas gracias. Margarita, se escucha más, no sé, una radio, una televisión y no le escucha a usted. Señora, muy buenas noches, te saluda Fabián. Fabián, dígame. Una consulta sobre el tema del deber. Nos gustaría saber que por favor si nos puede calificar el deber. ¿Por qué motivo le pido esto? Para saber si nosotros realmente hicimos bien el deber o a continuar haciendo lo demás que tenemos que hacer el tutorial. Porque según tengo entendido, depende del libro diario que hicimos, depende de eso también toca hacer el siguiente deber. Entonces queremos saber si nos puede ya dar calificando o para cuándo estará calificado eso y depende de eso continuar con las tareas para no equivocar. Fabián, usted me dice la nota 2 para calificar. Sí, ingeniera. Ya, bueno, les podría calificar este fin de semana y ya para el lunes ustedes pueden tener la calificación. Es que sucede, ingeniera, que el próximo deber creo que, si no me equivoco, hasta el 19 el próximo deber. ¿Hasta cuándo? Que hacer también la otra tarea. Hasta mañana es del otro día. No, Bueno, en ese caso sí no les ofrezco porque, bueno, la realidad es que yo igual trabajo presencialmente y yo doy clases y todo es por otros temas, ¿no? Entonces, yo cuando ya termino el módulo, ahí califico todas las tareas. Entonces, lo que yo necesito, Fabián, escúcheme.
A ver, lo que necesito es que ustedes hayan identificado la metodología. Cómo registrar una transacción, cómo usar el libro diario, cómo pasar esos saldos del libro diario al libro mayor. Eso es lo que yo califico, independientemente del resultado. Ah, ya, listo, ingeniero. Bueno, por esa parte todos estamos bien, porque he estado preocupado un poco del resultado de del libro diario, y depende de los otros deberes, y yo pensé que calificaba el resultado, pero ahora como me dice usted que nos califica el procedimiento como nosotros hacemos, pues es muy diferente. Exacto. Entonces, más bien es cómo ustedes asimilaron el conocimiento. Ya, listo, ingeniero, solo esa era la inquietud, gracias. Ya. Profe, buenas noches. Sebastián, dígame. Yo tengo una consulta acerca del deber que tenemos que entregar el día lunes. No lo tengo muy claro. Bueno, el día lunes es el balance de comprobación. Es lo que justo acabamos de ver hace un momento. O sea, pasar los saldos del libro mayor al balance de comprobación y posteriormente a lo que íbamos a ver, que es, y lo que está compartido, es el balance general. Entonces, en el balance de comprobación, todas las cuentas pusimos qué naturaleza tiene, si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, si es ingreso, si es gasto. Entonces, aquí tenemos el formato del balance general clasificado en activo, pasivo y patrimonio. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio habíamos visto que los activos se clasifican en activos corrientes o disponibles, en activos fijos o no corrientes y otros activos? Entonces, clasificar en este tipo de activos, sumar y de ahí el cuadrar el activo viene a ser el pasivo más el patrimonio. Entonces, identificar y poner cuáles de todas las cuentas del balance de comprobación están en el pasivo y cuáles están en el patrimonio. Entonces, ese es el balance general. Y posteriormente tenemos el balance, el estado de resultados. Y el estado de resultados quiero compartirles que, denme un segundito. Y el estado de resultados, en cambio, agrupa toda la parte de ingresos y gastos. Entonces, las cuentas que están en el ingreso y las cuentas que están en el gasto vienen a representar en el estado de resultados. Entonces, y al final en eso termina la contabilidad, en la presentación de estos dos estados, tanto el general como el resultados. Y esto viene a ser, en resumen, a lo que llegamos en contabilidad. Licenciada, eso que usted puso, o sea, que vimos recién, el balance general creo que era. Ya, aquí está el estado de resultados. Entonces tenemos las ventas, nos muestran los ingresos identificados con sus costos y gastos y cómo funcionó en todo el año contable, ¿no? Entonces, aquí puede estar, por eso tenemos una balanza entre ingresos y gastos, todos los ingresos, resultados de las ventas y de los servicios prestados, y los egresos, todos los costos, gastos financieros y todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, el estado de resultados representa esta diferencia, y que nos da como resultado, nos da una utilidad o una pérdida. ¿Sí? Entonces, por eso es que el balance de comprobación viene a ser una hoja de trabajo de los estados financieros en sí. Y por eso aquí habíamos visto que en esta hoja de trabajo del balance de comprobación habíamos clasificado qué naturaleza tiene cada cuenta y dónde deben ir, en qué balances deben ir. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta?
¿los subsidios son ingresos o gastos? ¿Puede repetirme la pregunta? No le escuché bien. Está con interferencia. ¿Los ingresos son los subsidios son ingresos o gastos? Subsidios. ¿Qué tipo de subsidios? Por ejemplo, subsidios de impuestos. Eh, no sé, había uno en el deber. Dice que la empresa recibe un subsidio. Eso viene a ser un ingreso. Ese viene a ser, ahí tendría que registrarse dentro de las cuentas de ingresos. Ingeniera, buenas noches. ¿Como subsidio? A ver, díganme alguien, no sé quién me estaba preguntando. A ver, Giovanni me dice, si no utilicé el formato que nos enviaron para realizar las tareas, ¿me puede bajar puntos o no? Si está correctamente registrado las transacciones, no. Si hay errores, cuentas que deben estar en el debe y van en el haber, sí. Entonces, más allá del formato es el conocimiento, como le expliqué a Fabián. Ingeniera, buenas noches. Una consulta. ¿Hay alguna regla a seguir para poder clasificar las cuentas, si son activos, si son pasivos, o si son gastos o patrimonio? ¿Hay Claro. alguna regla, alguna tabla? Claro, son las primeras dos clases que habíamos revisado. La naturaleza de la cuenta del activo, del pasivo y del patrimonio. ¿Qué es el activo? Que son todos los bienes y servicios, perdón, bienes y todas las propiedades que tiene la empresa. Los pasivos son todas las deudas y obligaciones y el patrimonio son todos los aportes de los socios. Entonces, esa naturaleza es la que nos permite clasificar las cuentas. Ah, ya, perfecto, gracias. Profe, otra consulta. Claro, dígame. Verá, el deber de mañana hay que sacar la mayorización y el balance de comprobación, o cómo es qué es el deber de mañana, porque yo ya tengo hecho, pero lo que no entiendo, no tengo claro qué tengo que enviar. Hasta el balance de comprobación. Porque verá, yo de mi libro diario, del diario general, saqué la mayorización. Ya, y De ahí posterior a eso viene el balance. de ahí le saqué el balance de comprobación. Ajá, Eso tendría que presentar para mañana. exacto, correcto. Y para el día lunes es otro ejercicio solo de balance de comprobación. Ajá, sí. Ah, ya, listo, muchas gracias. Ya. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. O sea, la tarea 3 solamente sería el libro mayor y el balance de comprobación, nada más, porque ya enviamos el libro diario. Exacto, sí. Así es. Listo. Una consulta, ¿y para la prueba y el examen son solo preguntas o toca hacer ejercicios también? A ver, ustedes saben que la plataforma tiene elección múltiple, entonces es imposible hacer un ejercicio completo dentro de la plataforma. Entonces, lo que sí valida la plataforma es teoría y tal vez transacciones donde ustedes identifiquen qué cuentas van en el debe, qué cuentas van en el haber, qué es la mayorización, qué es el balance de comprobación. Entonces, no hay un ejercicio completo, ¿no? Inge, buenas noches. Yo les escucho que hablan de mayorización y libro mayor, balance de comprobación. O sea, ¿son tres cosas diferentes o mayorización es lo mismo que libro mayor? Ya habíamos hablado hace 2 clases, el libro mayor es lo mismo que mayorización. Ya, porque me confundo totalmente. Hablan de mayorización, libro mayor, balance de comprobación. Serían, en la realidad serían 4 cosas lo que... A ver, es libro diario, libro mayor y mayorización. 3 el balance,
A ver, yo tengo Libro libro diario, diario. mayorización y balance de comprobación. Exactamente. Ya me confundí. Ya, gracias. Ya. Disculpe, Pero el deber de licenciada. lunes dice investigación. Esa es la tarea 4 y esa es más completa. Entonces, esa ya abarca los estados financieros, lo que vimos en los formatos hace rato en la última parte de la clase. Ingeniera, otra pregunta. Lo que pasa es que, o sea, las clases quedan grabadas, pero no aparecen. O sea, supongamos, yo las quiero ver más tarde, no están. Así mismo No, sí están. El día de ayer yo cargué todas las clases hasta la anterior. Solo está Claro. hasta la del 14. Solo está Sí, pendiente esta. Lo que pasa es que a veces uno las necesita, pues, para hacer o No, sea, sí está. Usted puede revisar. Están cargadas. Claro, es así, pero supongamos esta de aquí, pero uno necesita para hacer la tarea 3, o sea, Sí, necesita. esta máximo hasta el día de mañana va a estar cargada. Claro, O en la noche de hoy. exactamente, sería mejor en la noche de hoy para poder uno ayudar. ¿Qué horas son, Matt? Estimada, una consulta, disculpe. La investigación que dice, todavía no hemos visto sobre el estado de resultados, los asientos de regulación, los asientos de cierre y el balance general. ¿Y cómo presentaríamos si no tenemos una clase? Hace un momento acabamos de ver cuál es el balance general y el formato. Entonces, el estado de resultados igual viene a ser la diferencia entre el ingreso y el gasto. Pero nos podría indicar de una forma que Ya, en este podamos ver de momento les dónde voy a saca poner o un no, por formato. favor. Ya, en este momento les voy a poner un formato del estado de resultados, que sería lo único que faltaría. Porque el del balance general ya lo vimos. Buenas noches, ingeniera. Disculpe una consulta. Tal vez nos puede ayudar tal vez con un ejemplo también del balance del que ahorita acabamos de ver, porque ni siquiera, o sea, solo nos dio una lectura, pero no con un ejemplo o algo para poder hacer nosotros y defendernos en el deber. A ver. El balance general sí les di a manera de ejemplo con el ejercicio que estábamos haciendo. El estado de resultados, el formato me faltó y ahí está el estado de resultados. El estado de resultados igual viene con primero el encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del documento. Luego viene la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos? Son las ventas menos los costos de ventas que viene a dar la utilidad bruta. Y de ahí restamos todos los gastos, sean estos operacionales, gastos administrativos, gastos financieros, gastos de ventas, y tenemos una utilidad antes del impuesto. Y ese es el formato del estado de resultados. No hay mayor ciencia en Otra los consulta, y estados tal vez con el financieros. ejercicio que nos dio para podernos guiar en todo lo que nos está diciendo, porque así es un ejercicio que no sabemos ni de dónde está saliendo. Bueno, este es el formato. El ejercicio que hicimos, a ver, vamos a ver con el ejercicio que hicimos. Ya vamos a hacer en el que veníamos haciendo. Aquí está el balance de comprobación. Ahora vamos a hacer el estado de resultados. Empresa X, Y, Z, balance general. ¿Qué tenemos? Las cuentas de activo. Dentro de las cuentas de activo tenemos, aquí voy a hacer un filtro para ver solo las de activo. Tenemos caja, equipos de oficina, muebles de oficina y también inventario de repuestos y accesorios. ¿Ya? Tenemos qué valores de estas cuentas, los saldos.
Tenemos los saldos, copiamos los saldos. ¿Ya? Tenemos las cuentas de pasivo. Activo, vamos a poner con negrita. El pasivo vamos a poner con negrita. Aquí vamos a ver las cuentas de pasivo. Voy a hacer un filtro de todas las cuentas de pasivo. Tenemos... aquí tenemos mal. Disculpe, ¿y cuándo vamos a comenzar a manipular los documentos? ¿Qué documentos? Los documentos. Yo creo que deberíamos hacer una clase con un documento, o sea, que sea como que tipo un escáner con un libro diario, como una factura o algo que sea Es verdadero. lo que ya hicimos la clase anterior, hicimos con ejemplos. Hicimos transacciones, dijimos se cancela según la factura número tal, se cancela con el cheque tal. No sé si es que asistió a la clase. Sí asistí. Sí, entonces ya hicimos ese ejercicio. Ya, muchas gracias. No tengo cuentas de pasivo. En este caso no habría pasivo. A ver, aquí no hay nada. Entonces tenemos patrimonio. Patrimonio. Y cuentas de patrimonio sí tenemos. El balance, aquí tenemos cuentas de patrimonio. Vamos a filtrar. Tenemos capital social por 20,000. Por 20,000. Entonces, la suma del activo, total activo. ¿Cuánto me suma? Debo sumar. 5, 6, 7 cuentas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas. Algo está mal. Tenemos que ver qué pasó. 4, 5, 2, 4, 5, 6. Tenemos la diferencia de mis... La de gasto le falta. No, es que los ingresos y gastos van en patrimonio. Entonces, antes de esto, vamos a avanzar con la empresa X, Y, Z, estados de resultados. Vienen los ingresos. ¿Qué cuentas tenemos de ingresos? Tenemos ventas y servicios prestados. Aquí. ¿Cuál es el valor? Tenemos los saldos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es simplemente copiar y pegar del balance de comprobación. El costo de ventas, entonces aquí viene una utilidad bruta, a lo menos costo de ventas. El costo de ventas es de 455. Y aquí tenemos una utilidad bruta. Entonces viene a ser los ingresos. Los ingresos menos el costo. Esto. Y los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Tenemos gastos de solo gasto arriendo.
por el valor de 380. Total gastos son 380 y la utilidad neta viene a ser el total de la utilidad bruta menos los gastos. Esta es 761. Entonces aquí vamos a poner en el balance general la utilidad neta 761. Sumamos total patrimonio. Entonces ahí tenemos el estado, el balance general y el estado de resultados. Con el formato que ustedes necesitaban y que me estaban pidiendo. O sea, realmente de lo que habíamos visto no es mayor cosa, no es solo aplicar lo que habíamos tenido. Una consulta y en sí no sé si podría poner en la hoja 1. Muchas gracias. Entonces el patrimonio es 20,000, o sea, el total del patrimonio es 20,000. Ah, ya. Es igual al total del activo. Ah, ya, es que como estaba Exacto, que es desigual no sabía pasivo si más es patrimonio nos da el total. Pero aquí como no tenemos pasivo, entonces nos suma solo el total del patrimonio. Ay, es que como antes no cuadraba, me confundían. Ujú, sí. Ya, ¿alguna otra pregunta? Los asientos de cierre, ¿cómo se hacen y cuáles son? A ver, dentro de la plataforma igual tenemos la información de los asientos de cierre al finalizar un ejercicio contable. Tenemos los asientos de depreciación, los de amortización y los de cierre de costo de ventas. Entonces, los de costo de ventas es cerrar en el caso contrario. Si está en saldo de debe, va al haber, nada más. Giovanni me dice, está haciendo sobre la tarea 4, correcto, es sobre la tarea 4. Y sobre la información que ya habíamos visto de los balances y de los estados financieros. O sea, Liz, en sí, la tarea 4 hay que hacer un ejercicio, no hay que investigar nada, no hay que poner teoría ni nada de eso. Exacto, es el ejercicio. ¿Cuándo les voy a calificar? Cuando sea la fecha máxima de la tarea 4. El fin de semana usualmente yo califico. Profe, no tengo claro qué va a ir en la lección del día lunes. A ver, en la lección, como les dije, va a ir más teoría. Y yo creo que hemos visto bastante a profundidad la teoría. No sé, cuentas qué es activo, pasivo, patrimonio, cómo identificar una cuenta, la partida doble, ese tipo de cosas. Tal vez un ejemplo de transacción, que cuenta interviene en el debe, que cuenta interviene en el haber. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Inge, una última consulta. ¿Qué son los asientos de regularización que dice aquí? Es en la tarea de investigación. Es lo que les decía, son los de depreciación, amortización y cierre de costo de ventas. Pero sí nos puede indicar un ejemplo porque... En la tarea no hay eso. No está eso. ¿En la tarea no hay? No, no. Pero eso nos pide aquí en la tarea usted. Dice asientos de regularización de gastos e ingresos, asientos de cierre, balance general. Exacto, pero es que no dice... A ver, espérenme un ratito ya.
Nos pide, a ver, nos pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. A ver, dice... aquí deberíamos hacer un asiento de depreciación y no hay una transacción para depreciación. Entonces, si no hay, no debemos registrar. Solo hay transacciones de gastos, de subsidios, de ventas, de inicio de la actividad empresarial, de apertura de cuentas. No hay actividades de cierre. Claro, Inge, porque si nos ponemos al tema de hacer todo lo que nos pide ahí, pues No, chuta, vamos a a estar ver, perdidos. una cosa es el listado y otra cosa sí ya son las transacciones. Entonces, ahí está el detalle, que en las transacciones ustedes analicen. No hay ninguna transacción de cierre. Profe, ¿las compras de mercaderías son gastos o entran como mercaderías al activo? Lo que ingresa es al activo, inventario de mercaderías, y con lo que pago es lo que sale. Bancos, caja, documentos, cuentas por pagar. ¿Y las licencias también son activos o son igual gastos? ¿Licencias de qué tipo? Licencia de apertura y funcionamiento. Licencia de funcionamiento. Eso viene a ser un activo. Las licencias. Gracias. Pero dice, en el ejemplo dice, perdón compañera, dice se paga. O sea, en el ejemplo Eso que usted es nomás lo que dice, me ingresa. Me se ingresa paga una las licencia de licencias, apertura y exacto, me funcionamiento. ingresa las licencias. Es como una patente más o menos lo que quiere decir aquí, las licencias. O sea, pero es el pago tiene que estar saliendo de la caja. Exacto, y la caja va a la ver. Y lo que me ingresa son Exactamente. las licencias. O sea, sería un activo, como usted dice. Correcto. Ya. ¿Y el subsidio se lo registra igual en la cuenta, disculpe licenciada, como subsidio? Sí, igual es un activo. Es similar a las licencias. Profe, pero hace ratito nos dijo que el subsidio es un ingreso. Claro, es un ingreso, pero de naturaleza de activo. Pero, o sea, al final va en el balance de... En el balance general. No va en el balance de resultados, ahí donde se suman, se suman ingresos y se restan gastos. Va en donde está activos, pasivos y patrimonio. Ok. Ingeniera, una pregunta. El balance de situación inicial, ¿cuál era? El balance de situación inicial es cómo arranca la empresa, con la primera transacción donde el socio o dueño aporta el capital. Listo. Es igualito que el balance general, activo, pasivo, patrimonio. Les voy a poner. Sí, mejor. Es Sí, pónganos igualito un que ejemplo. activo, pasivo, patrimonio y tal vez una cuenta aquí de caja, pasivo nada, patrimonio, capital social y cuadro. Ese es el balance, Inicial. o sea, inicial. Exacto. Una Y el consulta, pero mismo no nos... formato es el balance final. Ya. Ya, pero una consulta, no nos da los datos como para hacer ese balance general de ingresos. Es lo que les decía, precisamente eso quiere evaluar la tarea.
ver hasta dónde ustedes pueden identificar las transacciones y qué nomás pueden desarrollar de todo lo que se les pide. Ay, ahí sí, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho. Un gusto haber compartido con ustedes esta materia. Espero les haya aportado y que les aporte a futuro en sus carreras profesionales. Es muy importante, en todo caso, saber qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso, qué es gasto, para cuando ustedes tengan sus empresas, sean gerentes, no les envuelvan con información falsa. Entonces, ese es el objetivo de esta materia. Entonces, agradezco mucho por la atención y por el interés que han puesto en la materia. Y bueno, igual tienen mi número, si es que necesitan algo adicional, podemos seguir conversando. Ingeniera, ¿dónde encontramos el número? Yo sí les di el número al principio de la clase y les di unas condiciones y todo. Es que yo no estuve, pero ese fue el Ya detalle. se perdió la clase, ya no es culpa. Sí, Ahí les pongo. ya, mejor. Chicos, que pasen muy bien. Lo importante es que carguen las tareas, por favor, en el tiempo que esté establecido. Yo valoro Lucy, mucho el una tiempo última que pregunta. ustedes aportaron y asimilaron el conocimiento, más allá del resultado. Les hago una última pregunta. Entonces, ¿los asientos de cierre hago o no? No hay asientos de cierre. Entonces la salto y solo hago balance general. Ajá, correcto. Ah, ya, entonces esa la voy a tachar. Ya, gracias, Liz. Ya. Listo, chicos, cuídense mucho, una buena noche, descansen, que pasen muy bien y éxitos en sus vidas. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta Asiento de luego. cierre, no. Cuídese. Saludos. Oye.